República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este es el mensaje a la nación del Presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches, pueden sentarse. Gracias. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño por estar pendiente de esta cadena nacional de radio y televisión. A los que nos están viendo a través de otros medios digitales, etcétera, también bienvenidos y muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde estén. Para iniciar, quiero decir que este día corrimos 102 pruebas de COVID-19, 99 de ellas eran personas con riesgo de contacto. Riesgo de contacto, como lo hemos dicho otras veces, significa que es gente que ha estado en países donde el número de casos es alto y por lo tanto el riesgo que hayan tenido contacto con el virus es mayor al normal. Esas 99 pruebas salieron negativas. Esto es algo muy bueno porque habla mucho de la sanidad de nuestros centros de contención. Por supuesto no se han hecho todas las pruebas, pero cada día se hacen más pruebas y los resultados son alentadores. Y se hicieron 3 pruebas a pacientes sospechosos. Un paciente sospechoso es alguien que ha tenido un nexo epidemiológico o síntomas. En este caso eran 3 pacientes con síntomas similares a los del COVID-19. Las 3 pruebas de los pacientes sospechosos han resultado negativas. Eso es alentador porque en nuestro país continuamos con 3 casos confirmados y aislados. La ventaja también, bueno, en los 2 casos últimos, es que las personas fueron aisladas desde el inicio por su edad, fueron aisladas en el UCEPI, del aeropuerto y luego fueron trasladadas al hospital, luego se le corrieron pruebas, salieron positivas, pero han estado en aislamiento de otras personas. Evidentemente viajaron en el avión con más gente, a esa gente se le va a correr pruebas a todos, no necesariamente por viajar en el mismo avión están contaminados, pero vamos a correrle pruebas a todos. El avión se acuarentenó completo desde el inicio, fue posterior el arribo de ese avión a la cuarentena total. Bien, algo que es importante decir es que las medidas han sido muy exitosas y creo que eso no solo lo decimos nosotros, sino que lo han dicho bastantes, incluso referentes mundiales y locales, sobre lo que se ha hecho. Y el nivel de lo que logramos retener el ingreso de la enfermedad por un tiempo bastante largo, pues nos dio, valga la redundancia, nos dio espacio o tiempo para educar más a la población, que la población estuviera más consciente de la amenaza del virus, que la población conociera cómo evitar el virus, aplicar poco a poco el distanciamiento social. Hemos ido aplicando cada vez más restricciones a la movilidad y evitar que hayan aglomeraciones, que es la forma más rápida de contraer masivamente el virus. Nos dio tiempo para preparar un poco el sistema precario de salud que tenemos, pero sí lo preparamos un poco. Hemos destinado el Hospital Saldaña y el Hospital de San Miguel
para tratar los casos que se vayan confirmando y tratar los casos sospechosos también, mientras se confirma, por supuesto. Y si no se confirma, pero tiene una neumonía de otro tipo, bacteriano o algo, pues también se tratarían. Hemos iniciado la construcción del hospital más grande de Latinoamérica para tratar el COVID-19. Es un hospital que equivale al tamaño de los 2 hospitales que fueron construidos en Wuhan, que fue donde inició la pandemia. Tuvimos vuelos provenientes inicialmente de China. Recuerdo que cuando lo hicimos mucha gente nos criticó muy duro por haberlo hecho. Luego cuando detuvimos los vuelos de Italia y de Corea nos criticaron aún más. Luego tuvimos los vuelos de Irán, luego los de España, Francia y Alemania, y por último los de España. Y se nos criticó muy duro. Creo que ahora que los demás países han tomado las mismas medidas, pues ya no solo se demostró que era correcta la decisión, sino que incluso los que lo criticaron en ese momento tomaron esas medidas después, lo cual demuestra la importancia de siempre estar un poco antes de las medidas. Es más, si supiéramos todo lo que sabemos ahora, yo hubiera querido que las medidas que vamos a tomar ahora las hubiéramos tomado hace 10 días o hace 20 días, porque entonces definitivamente hubiéramos salvado más vidas y probablemente no tuviéramos 3 casos, sino que tuviéramos tal vez 0 casos. Lastimosamente, pues no tenemos la varita mágica, cuesta predecir lo que va a pasar después. Tenemos algunos parámetros que nos pueden dar más o menos una posibilidad, una probabilidad de lo que va a pasar, pero el futuro siempre es incierto y bajo la información que tenemos ahorita, podemos tomar las mejores decisiones ahorita. El director de la Organización Mundial para la Salud dijo en un video que está disponible en redes sociales, incluso creo que lo pusimos la vez pasada, dijo, es mejor tomar decisiones rápidas y cometer errores a tomar decisiones lentas perfectas. Las decisiones lentas perfectas son enemigas de las decisiones rápidas y buenas. Y él es un experto en el combate del virus del ébola, y ahora es director de la Organización Mundial para la Salud, y dice, los países que estuvieron en la crisis del ébola, que tomaron decisiones rápidas y cometieron errores, estuvieron muchísimo mejor al final que los países que tomaron decisiones lentas por tratar de perfeccionarlas. No es un momento para perfeccionar. De hecho, cuando tomamos la decisión de declarar en cuarentena total el país, es decir, cerrar el país a todos los ingresos, hubo problemas iniciales en los centros de contención, se nos criticó mucho por eso, nosotros aceptamos la culpa, en 72 horas se había arreglado la mayoría de problemas y poco a poco se han ido arreglando casi la totalidad de problemas. Sin embargo, si no hubiéramos tomado esa decisión en ese momento, pues no sabríamos, bueno, por ejemplo, las personas que hemos detectado con virus hubieran salido a la calle y ahorita tuviéramos tal vez no 3, sino 100 o 200 contagiados. Haber tomado esa decisión abrupta, improvisada, a la carrera, salvó muchas vidas. Y así tiene que ser todo nuestro actuar en esta pandemia, que es una crisis que nadie está preparado. Yo he escuchado algunos comentarios de decir, el gobierno de El Salvador no estaba preparado. Ningún gobierno del mundo está preparado. Más bien, hay mucha gente en medios internacionales, especialistas, epidemiólogos, infectólogos, médicos, medios de comunicación, etcétera, que han dicho El Salvador es uno de los países que ha tomado las mejores decisiones en los mejores momentos para detener la expansión del virus, para contenerla lo más posible, de hecho. Yo creo que hay algo que es importante decir, y es recalcar y dejar claro, es de que vamos a actuar con rapidez, mas no con perfección. Y no solo porque nadie es perfecto sino Dios, sino porque no vamos a escatimar, no vamos a ocupar tiempo para perfeccionar las decisiones, sino que vamos a tomar las decisiones y luego las vamos a ajustar en el tiempo. Porque eso ha demostrado no solo en El Salvador, sino en el mundo, no solo con esta pandemia, sino con otras epidemias en el pasado, que ha sido lo mejor. Buscando la perfección se pierde tiempo valioso que después no se puede recuperar. Quiero decir una cosa, y es que la situación en la que estamos en el mundo es muy grave, y eso ya todos lo sabemos. Hemos visto las imágenes de China, hemos visto las imágenes de Italia, hemos visto las imágenes de Francia, hemos visto las imágenes de España.
Pero muchos piensan, cuando estaba en China, decían, no, ahí se va a quedar en China, falta mucho para que venga a El Salvador. Cuando vieron las imágenes en Italia, dijeron, bueno, o en Corea del Sur, en los países asiáticos, dijeron, está en Asia. Cuando la vieron en Italia, en la zona de Lombardía, que hay gente que no sabe, pero la zona donde está la mayoría de casos, creo que es el 50% de los casos de Italia. Arriba del 50%. Más de la mitad de los casos de Italia son de la zona de Lombardía. Y hay mucha gente que no sabe, pero la zona de Lombardía es la provincia más rica de toda Europa. No es la provincia más rica de Italia, es la provincia más rica de toda Europa. Y la provincia de Lombardía, la provincia más rica de toda Europa, tiene más del 50% de los casos del país que se ha vuelto el epicentro de la pandemia ahorita. Dentro de poco ese epicentro se va a mover a América. Es cuestión de tiempo, es una progresión aritmética. Una progresión logarítmica. No hay forma de evitarlo ya a este punto. Porque, simplemente, aunque los números todavía están abajo, tenemos que entender que la enfermedad se muestra hasta 15 días después. O sea que cualquier acción que se tome ahorita no va a parar los brotes de aquí a 15 días, sino que va a parar los brotes a partir del día 16. Y eso aplica para todos los países. En lo personal, tengo un poco de miedo de lo que está pasando en México y en Nicaragua, porque si bien es cierto, los sistemas de otros países, incluyendo el nuestro, son precarios e incluso más precarios, por ejemplo, que el de México, creo que el simple hecho de no tener medidas de distanciamiento social ni ninguna restricción pudieran hacer que la catástrofe sea mucho mayor, ya que cuando vengan a tomar las medidas, ya no van a poder detener lo que viene 15 días después, y como la progresión es geométrica, muy probablemente los números van a ser devastadores, tanto para la salud principalmente y de la vida de las personas, para el colapso de los sistemas sanitarios y últimamente, tal vez el menos importante, pero que también a largo plazo puede cobrar vidas, el colapso económico. Pero no veo que no vaya a pasar, matemáticamente no veo que no vaya a pasar. Pudieran pasar milagros, pero no veo que eso no vaya a pasar. Yo quisiera explicarles algo, y es el crecimiento de ese 33% diario, que es una media, es decir, unos países crecen más de 33% diario, otros países, España por ejemplo crece arriba del 33% diario, otros países crecen abajo del 33% diario, pero la media es 1/3 por día, es decir, que cada 3 días se duplica la cantidad de contagios. Yo quisiera que, si me pueden poner en pantalla, perdón si hay algún error de gráficas, pero de nuevo no estamos en perfección, estamos corriendo aquí, me pudieran poner la gráfica de Italia, bien. Aquí en la gráfica de Italia, como pueden ver, en el día que le hemos puesto día 1, que es el 1 de febrero, no es que inició ahí, sino que ahí ya hay una cantidad de casos importante, digamos, que es de 121. En 3 días tenemos 363, un poco arriba del doble. En 3 días más, el 28, tenemos 877, arriba del doble. En 3 días, el 2 de marzo tenemos 2.025, arriba del doble. En 3 días tenemos 5.825, arriba del doble. En 3 días tenemos 10.102, arriba, aquí ya no es arriba del doble, un poquito abajo. Luego en 3 días tenemos 17.600, un poquito abajo del doble. Luego en 3 días tenemos 27.900, un poquito abajo del doble, pero luego en 3 días tenemos 52.200, básicamente el doble. Como podemos ver, esto es una ilusión psicológica que aparentemente parece controlable, porque cuando van 121, 363, 877, e incluso para un país como Italia, 2.000 o 5.000 o incluso 10.000 casos pudieran parecer manejables, pero ya luego cuando empieza a duplicarse ya no se puede detener, y aunque se apliquen medidas de cuarentena, el problema es que al aplicar la cuarentena o el encierro o el toque de queda total, como han hecho algunos países, como Colombia, como Argentina, como aquí a la par en Honduras, los resultados no se van a ver porque a los 3 días se va a volver a duplicar, simple y sencillamente porque están cosechando lo que sembraron hace 15 días. Y en 6 días se va a volver a duplicar, y en 9 días se va a volver a duplicar, y en 12 días se va a volver a duplicar, y en 15 días se va a volver a duplicar, y probablemente empiecen a ver los resultados en el día 16.
de la cuarentena, probablemente, aunque sabemos que las cuarentenas no son absolutas, la gente se contagia dentro de los hogares, la gente va a comprar comida, se contagia de la persona que le vende la comida, lleva el virus a la casa, contagia a la casa, entonces es decir, no hay un contagio cero, pero aún habiendo un contagio cero, la proyección se mantendría por 15 días luego de implementar la cuarentena absoluta o el toque de queda absoluto, como le están llamando estos países. Quiero que si me pueden poner la gráfica de España, por favor. España es un país totalmente distinto a Italia, es otro sistema de salud, otras autoridades, otro gobierno, otras políticas, otra cultura, otro idioma, otra historia, ni siquiera son fronterizos, están cerca pero no son fronterizos. Hay una progresión ahí muy alta del 5 a 43, pero es probable que eso fue por la cantidad de pruebas. Probablemente para el 25 de febrero España no estaba tan preocupado por las pruebas y luego empezaron a hacer más pruebas. Ahí tenemos 43, luego 3 días casi se triplica, es decir, la curva es más alta, aunque ahí casi no se nota. Hay una ilusión psicológica en donde parece que, bueno, 149 casos para un país como España son totalmente manejables. El problema es que la curva es muy alta, se está triplicando el número sin que la gente se dé cuenta. Y luego tenemos que, luego más que se duplica a 363, luego a los 3 días casi se triplica a 997, luego más que se duplica 3 días después a 2138, luego más que se duplica a 5760, luego más que se duplica a 13600 y luego casi se duplica a 22360. Como vemos, España tiene menos casos que Italia, pero la curva es más alta que la de Italia, donde a veces hay 3 días donde se triplica los casos. Por lo tanto, sin ser muy inteligente o ser muy matemático, es obvio que España va a sobrepasar a Italia en poco tiempo de seguir esta tendencia. Lo que está pasando es grave, y no solo por la cantidad de casos. Cuando los casos son tan grandes, incluso en países del primer mundo, como Italia y España son países del primer mundo, sistemas de salud universales, muy envidiables, quisiéramos en El Salvador tener 1/5 de un sistema de salud de esos. Y cuando vemos lo que está sucediendo ahí, donde simple y sencillamente no hay camas, ni hospitalarias, ni de unidades de cuidados intensivos para atender a la gente, y no porque no sean humanos los médicos, simplemente por matemática, la gente debe de dejarse morir sin atención. Lo otro es que como hay una cuarentena, y todos están en sus casas, la gente incluso que tiene una cama y que está falleciendo no puede ser visitada por sus familiares. Los familiares no pueden ir a ver a su familiar a despedirse. Cuando fallece no pueden hacerle un funeral, porque el funeral sería un foco de contagio, además que están prohibidas las reuniones. No pueden enterrar a su ser querido, hacer un entierro con una ceremonia, no se puede. Y eso va a pasar en América también, en el continente americano. Vamos a tener que ver a nuestros seres queridos morir, con suerte a través de la pantalla de un celular. No vamos a poder ir a visitarlos, no vamos a poder velarlos, no vamos a poder darle una sepultura acorde a nuestras costumbres. Vamos a tener que, nos van a llamar por teléfono, nos van a decir ya está enterrado, probablemente en una fosa, y no vamos a tener chance de despedirnos. Y eso para los que tengan la suerte de ser atendidos. Si el sistema de salud colapsa, como dicen todos estos números, no vamos a tener la capacidad, estoy hablando de El Salvador, estoy hablando del continente americano entero, desde Canadá hasta la Patagonia, no vamos a tener la posibilidad de despedirnos de sus seres queridos, y no lo digo yo, lo dice España, lo dice Italia, y lo dicen las progresiones que tenemos acá. Quiero mostrarles la progresión de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, es la economía más grande del mundo, el país más poderoso del mundo, el referente del mundo, el país que tiene más recursos, el único país que probablemente puede, así como en la Segunda Guerra Mundial, puede decidir, vamos a meterle todo el poderío de Estados Unidos y detener esto. Sin embargo, ellos también tienen un problema interno.
Es decir, todo el mundo dice, Estados Unidos va a ayudar, pero ellos también tienen un problema interno. Y veamos cuál es el problema interno. Esta no es el estado actual de Estados Unidos. El estado actual de Estados Unidos es el primer punto, el día de hoy, que es el 21 de marzo. Si la progresión continúa, esta es una progresión matemática, como dice arriba, no son los casos reales, esto puede variar de acuerdo. Es difícil que varíe, la verdad, porque si se toman las medidas hoy, pues evidentemente los resultados de esas medidas no se verían en 3 días, ni en 6, ni en 9, ni en 12, ni en 15. Entonces, como ven, ahí hay una línea que dice primera quincena, que es la que yo creo que Estados Unidos ya no puede evitar. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es probablemente el ejemplo para todos nosotros en cuanto a recursos, en cuanto a sistema de salud, en cuanto a respuesta rápida, en cuanto a que, bueno, todos nosotros vamos a Estados Unidos a pedir ayuda. Pero si ellos tienen 23,000 casos ahorita, en 3 días, si tuvieran la misma progresión matemática que llevan, y la misma progresión matemática de España y la de Italia, van a tener 47,000 casos. 3 días después van a tener 93,000 casos. 3 días después van a tener 189,000 casos, aún tomando medidas hoy. 3 días después van a tener 378,000 casos, y 3 días después van a tener 757,000 casos. Si no toman medidas hoy, en 3 días van a tener, 3 días después, el 8 de abril, van a tener 1,5 millones de casos. El 11 de abril van a tener 3 millones de casos. El 15 de abril van a tener 6 millones de casos. El 18 de abril van a tener 12 millones de casos. Y el 21 de abril, en 30 días, el país más importante, más grande, más poderoso del mundo, tendría 24 millones de casos. Imagínense nuestro país. Ahora, quiero que veamos lo que nos pasa ahorita en El Salvador. Entonces tenemos la gráfica, la progresión de El Salvador. ¿Está lista? No, es Estados Unidos. El Salvador, bien. Esa es la gráfica, de nuevo, tiene una ilusión psicológica, en donde parece que no pasa nada. Todo este número que está en esta progresión es totalmente manejable, por una sencilla razón, el tiempo. Pero esto cambia si no tomamos decisiones hoy. Entonces, hoy tenemos 3 casos. La progresión matemática dirá que esto puede cambiar para arriba o para abajo, pero por más que tomemos medidas hoy, tenemos 15 días en donde ya no podemos hacer nada porque estamos únicamente cosechando lo que sembramos en los 15 días anteriores por no tomar medidas más drásticas. Entonces, en 3 días, y prepárenme las otras 2 quincenas, por favor, si las tienen, si no me las voy a tener que dibujar, me traigo un iPad o algo. En 3 días vamos a tener 6 casos, en 3 días vamos a tener 12, esto es aplicando máximas restricciones. En 3 días vamos a tener 24, en 3 días 48, en 3 días 96, en 3 días 192, en 3 días 384 y en 3 días 768. Ahí parecería que con eso no hay ningún problema. Eso requeriría más o menos 150 hospitalizaciones, tenemos 150 camas disponibles, eso requeriría aproximadamente 50 o 60 unidades de cuidados intensivos, las cuales las tenemos. La mitad de esa gente fallecería, porque la mitad de la gente que entra a unidad de cuidados intensivos fallece, estaríamos hablando de 30 salvadoreños muertos. Amén de los contagios posteriores a las medidas totalmente restrictivas. Pero el problema que se da es que esa ilusión óptica que tenemos ahí, solo la tenemos a partir de hoy. Si esperamos un día, o esperamos 2 días, o esperamos 3 días, o ya no se diga esperamos 2 semanas, o esperamos 3 semanas, la progresión aritmética es idéntica a la que tiene Italia, idéntica a la que tiene España, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia. Es que aquí no discrimina raza, credo, nivel social, eso no discrimina nada. El contagio ha demostrado, la gente decía que el calor lo iba a detener, por ejemplo, pero la curva de Colombia o la curva de Panamá nos dicen que el calor no tiene nada que ver. Panamá es más caliente que El Salvador, su ciudad principal está al nivel del mar y el país está más cerca del Ecuador, y su curva es idéntica a la de Estados Unidos, es idéntica a la de España, es idéntica a la de Italia.
Colombia tiene diferentes ciudades, unas más calientes, unas más calientes como Cartagena, unas más frescas, pero la curva es la misma. Y entonces, cuando vemos eso, decimos, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que nosotros no lleguemos a tener la misma progresión cuando todos los países, incluso los que han tomado las medidas más drásticas de Occidente, han tenido la misma progresión? Hicieron unos estudios de laboratorio con el virus y dicen, arriba de 22 grados no se conduce tan bien, pero en la realidad los países que tenemos temperaturas arriba de 22 grados se ha conducido incluso más rápido. Hay curvas en países latinoamericanos que tienen más calor que en los otros países como Estados Unidos, Italia, etcétera, y se ha contaminado más rápido. Es decir, no estoy diciendo que el calor lo conduce más, sino que simplemente no es una medida de atención. Otros dicen que es por la humedad. Bueno, El Salvador es caliente y húmedo, probablemente un calor desértico lo detuviera, pero no es el que tenemos aquí. Entonces El Salvador necesita tomar rápido esa medida para poder detener esa curva de progresión. No sé si tenemos la gráfica de El Salvador. Ok, ahí está la progresión matemática de El Salvador, y esto es lo que les quiero mostrar. Ustedes vieron una progresión matemática idéntica a esta. No hay diferencia entre la progresión matemática que les enseñé y esta. Es 33% diario adicional, o sea, es decir, por 2 cada 3 días. ¿Cuál es la diferencia entre la gráfica anterior y esta? ¿Por qué esta asusta y la anterior no? Porque la anterior es el inicio, es decir, Italia también inició así, España también inició así, Wuhan empezó así. Entonces, si nosotros empezamos al final de los 15 días que ya cosechamos, es decir, lo que ya no podemos evitar, y tenemos 768 casos, lo cual podemos manejar, creo que es lo máximo que podemos manejar en el sistema actual, en 3 días más, en solo 3 días, ya no pudiéramos manejar, nuestro sistema de salud colapsaría. Es decir, pasarían 72 horas para que pasemos de un sistema manejable a un sistema colapsado. Son 72 horas. Por eso cuando hablamos con empresarios, hablamos con diputados, hablamos con fuerzas políticas, hablamos con expertos, hablamos con nuestro gabinete, hablamos con el gobierno en general, hablamos con la población, como lo estamos haciendo hoy, les decimos, miren la gravedad de esto. Es decir, pónganme la gráfica, por favor, de nuevo. En 3 días pasamos de 768, un nivel de casos totalmente manejable, a un sistema colapsado de 1.536 casos. En 3 días ya estamos colapsados ahí, ya estaríamos colapsados ahí, pero en 3 días más tendríamos 3.000 casos, es decir, más de 1.500 personas que simplemente no tendrían atención de salud, ni siquiera en un hospital privado, o sea, ni siquiera teniendo dinero pudieran pagar una atención de salud. En 3 días tendríamos 6.000 casos, 3 días después 12.000, 3 días después 24.000, 3 días después 49.000 y 3 días después, para el día 8 de mayo, tendríamos, para el día, 5 de mayo, perdón, ahí el punto está un poco movido, para el día 5 de mayo tendríamos 98.000 casos en El Salvador. Esos 98.000 casos requerirían, y aquí el representante de la OMS no me dejará mentir, requerirían 20.000 camas hospitalarias, incluso terminando el hospital, que vamos a tardar 3 meses en terminarlo aproximadamente, vamos a tener 2.300 camas, es decir, no pudiéramos atender esta cantidad de casos. Vamos a la gráfica, por favor. No podríamos atender esta cantidad de... Bueno, si no paramos, en 3 días tendríamos 196.000 salvadoreños contagiados, en 3 días tendríamos 393.000, en 3 días tendríamos 386.000, en 3 días tenemos 1,5 millones de salvadoreños contagiados, y para el 20 de mayo tendríamos 3.145.000 salvadoreños contagiados. Y esta progresión matemática no me la estoy inventando yo, esta es la progresión de todos los países, que han pasado por esto. Esa es la realidad de El Salvador si no tomamos decisiones rápidas. Si llegásemos a tener, dejemos 3 millones, si llegamos 3 millones, olvidémonos del país.
Si llegásemos a tener 100.000 casos, que es muy factible, de acuerdo a la mayoría de análisis, es muy factible que lleguemos a tener 100.000 casos, necesitaríamos 20.000 camas hospitalarias, que aún teniendo el hospital más grande de Latinoamérica terminado, que evidentemente por ahí lo estaríamos terminando, pudiéramos atender al 10% de casos, el otro 90% no lo pudiéramos atender. Tendríamos 300 UCIs solo para esto. El total en el país son 100, incluyendo privadas y públicas de todos los hospitales, más las 300 que pondríamos en 3 meses. Tendríamos 400, pero necesitaríamos aproximadamente 8.000. A menos 5.000. Correcto. Entonces necesitaríamos 5.000 camas de UCI. Tendríamos 400 si totalizamos sector público, sector privado, y las 300 que terminaríamos más o menos en esta fecha, un poquito después. Pudiéramos atender al 8%. El 92% de la gente simplemente se dejaría morir. Y de ese 8% moriría el 4%. Es decir, solo de las 20.000 personas, perdón, de las 5.000 personas, solo lograríamos salvar 200. Y fallecerían 4.800. Aparte de las que no pudiéramos atender en las otras 15.000 camas que no tenemos. ¿Cuántas camas tenemos disponibles? No, pero en esas 7.000 camas tenemos insuficiencia renal, cardíacos, diabéticos, accidentes. Es decir, ¿cuántas habrán disponibles? No, es total. Con las del hospital de CIFCO. Sí, correcto, con las del hospital de CIFCO podríamos tener unas 4.000 camas, es decir, liberando camas en los hospitales y hoy teniendo las 2.300 de CIFCO, más las que pudiéramos conseguir con el sector privado, pudiéramos hacer improvisadas en otros lados, etcétera, pudiéramos llegar a 4.000 camas de las 20.000, es decir, 16.000 personas que necesitarían atención hospitalaria no la pudieran recibir y por lo tanto una gran cantidad de esas también fallecerían. A este momento hay 1.927 disponibles, hace unas horas. Gracias. Quiere decir que tuviéramos más muertos con 100.000. Ya no se diga si tuviéramos 200, 400, 800. En este año, en el año pasado, creo que hubo, ¿cuántos homicidios tuvimos el año pasado? 5.000. 6 veces, 5 veces, 5 a 6 veces la cantidad de homicidios de un año entero en un país de los más violentos del mundo todavía, a pesar de lo que se ha reducido. Y eso si lo paramos en 100.000. Si es 200.000, pues sería 12 veces. Si fueran 400.000, pues serían más muertos que varios años. Y si es el doble de eso, pues serían más muertos que en toda la guerra civil, en un lapso pequeñísimo de tiempo. Por lo tanto, vamos a tomar algunas decisiones rápidas que van a tener errores, que van a causar molestias, que van a causar costos increíbles a nuestra economía, a la misma sociedad, a mucha gente que ya de por sí la está viendo difícil. Pero créame, usted no quiere ver a su familiar falleciendo a través de una pantalla de celular y no poder ir a despedirse de esa persona, no poder velarlo, no poder enterrarlo. Es más, estoy seguro que ni siquiera quiere verlo morir. Y no estamos hablando de un salvadoreño, ni de 2 salvadoreños, ni de 50 salvadoreños, ni de 100 salvadoreños, estamos hablando de miles de salvadoreños si hacemos algo. Y estamos hablando de decenas de miles de salvadoreños, probablemente cientos de miles de salvadoreños si no hacemos nada. Así que
Desde esta noche, a partir de hoy, hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por 30 días. Es decir, nadie podrá salir de su casa, ya vamos a decir las excepciones, durante 30 días, desde esta noche. Todos estamos obligados por ley a quedarnos en nuestra casa. Ya no es un llamado a la conciencia, a la reflexión, pero evidentemente no funcionó. Hoy en la mañana las playas estaban llenando. Cuando tuve que lanzar un tuit, hay gente que me criticó por lanzar ese tuit, pero si las playas hubieran estado atestadas de gente, y ahorita hubiera colapsado la carretera, la gente regresando de todas las playas, tratando de regresar a sus casas y las calles ya bloqueadas. Entonces tuvimos que tomar una decisión rápida, que de seguro no fue perfecta. Alguien ya después, con más horas, puede redactar mejor el tuit, pero de nuevo vamos a perfección versus rapidez y eficacia. Así que tomamos una decisión rápida y le avisamos a la gente que iban a haber medidas para que la gente regresara con tiempo a sus casas y nadie dijera no me avisaron. Todo el país está a 3-4 horas de camino, nadie puede decir que no se le avisó con tiempo de regresar a su casa. El que no regresó a su casa ya no va a poder regresar por los próximos 30 días, tiene que quedarse donde está. Si está en un hotel, si está en la casa de un amigo, si tiene dinero, está en su casa de playa o algo, tiene que quedarse ahí por los próximos 30 días. Eso es de ley. La persona, van a haber muchas excepciones, ya las voy a mencionar, pero la persona que no acate las medidas va a ser detenida y va a ser llevada a un centro de contención. Es decir, en lugar de pasar los 30 días de cuarentena con su familia, en su casa, en la comodidad de su hogar, probablemente con internet, con cable, va a pasar en un centro de contención, solo o acompañado de gente que no conoce, en los 30 días, y además va a tener se le va a retirar algunos beneficios que va a recibir la gente que sí está respetando la cuarentena domiciliar absoluta en todo el territorio nacional. La gente va a poder circular con estas excepciones. Quiero decir, mucha gente va a decir, ¿cómo voy a comer? Y esto es un tema muy importante. Evidentemente, y no hay problema, pueden comprar comida, hasta pedir comida a domicilio. Hay gente que vive el día, hay gente que si no vende hoy, no come hoy, hay gente que tal vez lo come hoy, pero ya no come mañana. Estamos conscientes de eso, pero no podemos esperar a tener los mecanismos para distribuirle alimentos o en este caso dinero y declarar la cuarentena domiciliar, porque entonces perderíamos 6 días más y eso significaría cuadruplicar la cantidad de casos que ya deben de estar aunque no estén detectados. Y si nos vamos a los casos detectados, pues pasaríamos de 3 a 12. Entonces partiríamos de 4 veces más solo por esperar tener el mecanismo. Sin embargo, lo que se va a hacer es que a todos los hogares, a todas las viviendas en El Salvador que consumen abajo de 250 kilovatios al mes, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de hogares, el 75% de la población, van a recibir una transferencia de $300. Eso es un poquito más de un salario mínimo porque no va a tener descuentos de ley ni tampoco van a tener que pagar transporte público para dirigirse a sus trabajos o a sus lugares de venta, a los vendedores por cuenta propia o a los profesionales, que sé yo, carpinteros o la gente que trabaja en los mercados o en la calle o que son despedidos de sus trabajos, meseros, artistas, etcétera, los artistas circenses, por ejemplo, que se han quedado sin trabajo. Toda la gente que se ha quedado sin trabajo, los que están en el sector informal, todos los que no reciben un salario, van a recibir, si en el hogar hay un salario, ya sea todos los que estamos aquí, por ejemplo, o toda la gente que va a continuar recibiendo salario, ya sea de la empresa privada o del gobierno o de las otras instituciones del Estado, los que continúen recibiendo salario, esos hogares no van a recibir ese subsidio porque evidentemente reciben ese salario. Y esto depende de la solidaridad, y pues si están recibiendo el mismo salario que recibían antes, y pues evidentemente no pueden gastarlo en paseo, no pueden gastarlo porque no se puede pasear, no tendría sentido irlo a gastar en ropa, además nadie va a estar vendiendo ropa,
no van a gastarlo en ir a, es decir, hay pocas cosas en lo que lo pueden gastar, y además hemos suspendido por 3 meses los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces no hay pagos. Los pagos de las casas de ventas, de almacenes de ventas de electrodomésticos, los pagos de automóviles, los pagos de motocicletas, todos esos pagos están suspendidos. Hay una moratoria legal de 3 meses, es decir, no tienen que preocuparse por pagar nada de eso. Entonces alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo compro mi comida y la comida de mi familia? Bueno, usted va a recibir el mismo salario, en el caso de las personas que reciben salario, y con eso lo puede comprar. Máxime ahora que no va a tener que pagar alquiler, luz, agua, teléfono, internet, cable, etcétera, tarjeta, etcétera. Y si no recibe salario, pues no va a pagar todo eso tampoco, pero va a tener que comprar comida, y puede decir, bueno, pero yo vendo ropa en la calle, ¿y cómo voy a hacer? O yo hago caricaturas en el parque, ¿cómo voy a hacer? O yo salgo a vender lo que puedo en el día, ¿cómo voy a hacer? Bueno, usted va a recibir $300 en su hogar para que pueda comprar comida. La transferencia, las formas de transferencia se van a definir en los próximos días. Nuestro equipo está trabajando ya se habló con la banca, con toda la banca nacional, ya se habló también con los sistemas de pago con celular, ya se habló también con los puntos express, ya se habló también con el sistema de la tarjeta solidaria, ya se habló también con la base de datos del Ministerio de Economía, se está trabajando un sistema completo con el recibo de remesas, con el PIN, que no se necesita tarjeta en los cajeros automáticos, con los que tienen cuentas bancarias, para lograr beneficiar a estos 1.5 millones de hogares, no personas, que estamos hablando más o menos de un 75% de la población que va a ser beneficiada. Luego tenemos más o menos un 25% de la población, que es el resto, que va a ser beneficiada con seguir recibiendo su salario. Algunos no van a trabajar porque por este decreto tienen que ser enviados a sus casas y pues no van a pagar las otras cosas y por lo tanto les va a alcanzar. Y a otros vamos a trabajar. Y pues a nosotros nos va a alcanzar en los pagos porque vamos a tener que trabajar y van a recibir un salario por eso. Ahora, ¿quiénes pueden circular? Porque decir, bueno, pero ¿de qué me sirve el dinero si no pudiera comprar comida? Bien, va a poder circular una persona por familia, que será la encargada de adquirir los alimentos y productos de primera necesidad y productos farmacéuticos o los tratamientos médicos de toda la familia. Esto lo puede obtener al sistema de salud pública o lo puede comprar en una farmacia, que van a estar abiertas. También las personas que van a seguir trabajando para que El Salvador siga vivo, es decir, el transporte público, la actividad alimenticia de los restaurantes, no abiertos como restaurantes, pero sí los deliveries, para que la gente que tenga poder adquisitivo para acceder a eso, pueda pedir a domicilio la comida. Los empleados de los medios de comunicación, que es vital para que la gente se mantenga informada, pueden continuar circulando, simplemente tienen que andar con su identificación de medio de comunicación. Los que tengan esa identificación pueden trabajar de cualquier medio de comunicación, pueden continuar laborando. También los servidores de las instituciones de la administración pública que continúen prestando el servicio ante la emergencia. Evidentemente estamos hablando de policías, soldados, trabajadores de la salud, los trabajadores del MOP, solo en el caso de los que están trabajando en la construcción de infraestructura o en la construcción del hospital, etcétera. Están los trabajadores de Fosalud, están los trabajadores de la Dirección de Medicamentos, los trabajadores de la Defensoría del Consumidor para ver que no haya incrementos abusivos de precios o acaparamiento, los trabajadores de migración, los trabajadores de aduanas, los trabajadores del ISNA, del CONA y del despacho de la primera dama para que garanticen el buen trato de los niños y de las mujeres embarazadas. También el Seguro Social, la CIGET, que tiene las empresas de telefonía, el Internet, el cable, toda la generación de energía eléctrica y la distribución de energía eléctrica, los proyectos que están en construcción de energía eléctrica, que aunque no están produciendo energía eléctrica aún,
No sabemos cómo va a terminar el mundo después de esta crisis y estoy seguro que vamos a estar deseando tener terminados esos proyectos de energía eléctrica. Así que incluso monumentos a la corrupción como el Chaparral, que es el monumento más grande de infraestructura a la corrupción, 4 Diegos de Holguín juntas, para los que decían que eran transparentes, ¿verdad? Y resultaron a ser 4 Diegos de Holguín juntas. Se tiene que terminar, porque esos 57 megavatios los vamos a necesitar, igual los proyectos de energía sumados, creo que suman, ¿cuánto suman todos los proyectos de energía, Daniel? Que están en proceso, más la GEO, más 1.400, no, 1.400 millones de dólares, no, ¿cuántos megavatios? 572 megavatios, eso es lo que eso es la nueva generación, esa es la que está. ¿Cuánto es la nueva? ¿Perdón? No, pues 120 es lo inmediato, pero también tenés Invenergy, por ejemplo. ¿Cuánto? 840 megavatios. Y vamos a más que duplicar nuestra producción. Claro, en un lapso de 2 años, paulatinamente. Pero no sabemos cómo va a terminar el mundo y sé que vamos a necesitar energía. Independientemente, nuestros hospitales necesitan energía, nuestras casas necesitan energía, así que vamos a necesitar energía. Por lo tanto, los proyectos de energía no se van a parar, tampoco los proyectos de agua potable. Sabemos que heredamos el peor sistema de agua potable de Latinoamérica, lo necesitamos continuar, adelantar y mejorar. Eso incluye las pavas, el proyecto de zona norte, los nuevos pozos, los proyectos de zona sur, etcétera. También, ahora todos ellos, los que están en la administración pública, deberán contar con las identificaciones necesarias. Por ejemplo, CIFCO, la mayoría de empleados de CIFCO no están trabajando en el hospital, pero sí hay un grupo que sí, todos ellos deberán portar las identificaciones y, de ser posible, una carta de que están laborando, porque los demás deben de guardar cuarentena domiciliar obligatoria. También las personas que asistan y cuiden a niños y niñas, adultos mayores, las personas con discapacidad, o sea, los que asistan a estas personas, a las personas especialmente vulnerables por enfermedades crónicas, a las personas que trabajan en las instituciones financieras, los bancos van a estar abiertos, los seguros, todo el sistema financiero va a estar funcionando para garantizar el flujo de efectivo, sobre todo en una economía dolarizada como la nuestra, va a estar garantizado el flujo de efectivo. Y por ende, la capacidad también de depositarles a ustedes, de que los supermercados, los mercados, las tiendas, las cadenas de abastecimiento funcionen. Vamos a necesitar también los empleados debidamente identificados de farmacias, personal médico, enfermeras. Ya mencioné también algunos empleados de la institución pública, no mencioné otros como los bomberos, como la Cruz Roja, etcétera. También las empresas de productos farmacéuticos, la agricultura y la ganadería debe de continuar, debemos de garantizar la producción de alimentos. Yo estoy seguro que dentro de un mes o dentro de 2 meses va a ser más importante el maíz que el dinero, va a ser más importante el arroz que el dinero, va a ser más importante los frijoles, los medicamentos que el dinero, porque tal vez haya dinero pero no haya producción. No tenemos que garantizar que en nuestro país la gente tenga siempre el acceso a frijol, arroz y a toda la canasta básica. Y pues a todo lo demás que se pueda, obviamente, pero mínimo tener la canasta básica garantizada. Nadie se va a morir porque no coma langosta, pero sí si no tenemos la canasta básica, leche, huevos, etcétera. Tenemos que tener la canasta básica garantizada para todas las familias. También las personas que prestan servicios de distribución de alimentos y productos de primera necesidad a domicilio, es decir, funcionan todos los servicios de domicilio, no solo los restaurantes, sino estas empresas tipo call centers de comida, ya Uber, no quiero hacer publicidad de las marcas, pero ustedes ya los conocen. Esos van a seguir operando, es necesario para que la gente pueda quedarse en casa. Evidentemente, también los diputados los necesitamos con poder circular, porque vamos a pasar propuestas. Ahorita tenemos una propuesta en la Asamblea Legislativa, por cierto, y vamos a necesitar que puedan reunirse. Incluso ellos se reúnen más de 84, son 84 más el staff, pero en ese caso esa es la excepción, porque necesitamos que aprueben los decretos legislativos necesarios para hacerle frente a esta pandemia. También la gente de la Corte Suprema de Justicia y Medicina Legal, pero únicamente los que sean
necesariamente requeridos para la pandemia. Hay una suspensión total de plazos judiciales, por lo tanto es totalmente innecesario que la mayoría de empleados judiciales trabajen, solo los que determine la Corte, pero deben de ser con mucha conciencia determinar que sean únicamente los necesarios para garantizarle justicia a la gente y para garantizar medicina legal, sobre todo en esos tiempos tan difíciles en donde va a haber más carga de trabajo. Las personas que laboran en vehículos de carga, de transporte y distribución de mercaderías, ya sean parte de la cadena de suministros alimentarios de primera necesidad o subproductos cuya actividad sea necesaria para la importación o exportación de mercaderías. No queremos súperes o mercados desabastecidos, no queremos farmacias desabastecidas. Una cosa es que se desabastezca por la histeria de comprar y luego a las 3 horas está abastecido de nuevo solo para que venga la histeria a comprar otra vez. Y otra cosa es que no haya. Eso en El Salvador no ha pasado. Si ustedes ven que en un súper no hay, a las 3 horas ya hay de nuevo. Y luego llega el frenesí y se lo vuelve a llevar. Un frenesí absurdo y además egoísta. Porque si bien se puede volver a llenar, eso lleva un costo para el país. Nosotros no imprimimos moneda, nosotros tenemos que obtener dólares vendiendo exportaciones o prestando. Y hay un límite para eso. Y luego esos dólares circulan en la economía y luego viene alguien y se lo gasta en 200 paquetes de papel higiénico, que no sirve para nada en el caso de la pandemia. Y las empresas que el gobierno va a mantener trabajando al mínimo. El gobierno va a autorizar permisos especiales para algunas empresas, por ejemplo las que producen o distribuyen toallas sanitarias, pañales para bebé, algunos productos importantes de limpieza, etcétera, o para garantizar los servicios. No queremos tener colapsados los call centers. Cuando me refiero a call center no me refiero al call center de Walt Disney, me refiero a un call center que usted mismo va a necesitar. Llámese el 132, llámese el 911, llámese los servicios de distribución de comida, etcétera. El gobierno va a dar autorizaciones especiales a algunas empresas que considere necesarias para que funcione nuestro país, para que no se caiga el internet o se apaguen las luces o deje de haber comida. Además también están autorizadas a trabajar las empresas de seguridad, las gasolineras, aunque obviamente van a bajar sus ventas y les deberían de mantener sus operaciones al mínimo porque no va a haber mucha circulación de vehículos, pero debe de haber circulación de vehículos evidentemente para todas estas cosas que estamos diciendo, las patrullas de policía por ejemplo, las ambulancias. El transporte de pasajeros solo se va a permitir a la mitad de su capacidad, sentados, no puede ir nadie parado, y de las personas que van sentadas se va a permitir que vaya sentada la mitad de personas para darle espacio suficiente a la gente para que el peligro de contagio sea muchísimo menor. También los servicios de seguros, los laboratorios, las empresas farmacéuticas, ya lo dije creo, los hospitales públicos y privados, las clínicas privadas, excepto las odontológicas. Vamos a mantener las veterinarias, de todos modos no dan abasto en el país y se va a considerar como emergencia y se va a permitir que una persona vaya con su mascota a la veterinaria en un caso de emergencia únicamente. No para irlo a bañar, no para ir, solo en caso de emergencia, una persona. Bien, luego estas empresas que hemos mencionado que van a continuar trabajando deberán cumplir con estrictos parámetros de bioseguridad para sus empleados, mascarillas, alcohol gel, limpieza en las superficies, distanciamiento social entre sus empleados. Si no cumplen con eso, entonces van a ser cerradas o van a ser intervenidas por el Estado. Yo espero que tenemos un empresariado que se ha sumado
a esto, incluso nos han donado para los centros de contención, han estado proactivos en todo este tiempo. Yo espero los medios de comunicación, la gran mayoría, se han portado excelentemente bien, publicando la información real, desmintiendo la información falsa, publicando las medidas que tenemos que tomar todos, un agradecimiento a todos ellos. Así que estoy seguro que los medios de comunicación, por ejemplo, que van a seguir trabajando, van a tomar las medidas de bioseguridad, y las otras empresas también, para garantizar o reducir al mínimo el riesgo de contagio de sus trabajadores. Bien, quiero que todos entendamos que vamos a pasar por una tribulación. Esto no lo podemos evitar. Ningún país del mundo va a poder evitar esta tribulación. Todos la vamos a pasar. Para unos países va a ser más fuerte, para otros va a ser más suave. Lo que tenemos que tratar es de mantenernos unidos, mantenernos fuertes, los que somos creyentes manteniéndonos, pidiéndole a Dios protección para nosotros, para nuestros seres queridos y para nuestro pueblo, para nuestro país y para los demás, para la humanidad. Y saber de que si nos aislamos realmente, si cumplimos esta medida, es la medida más difícil que he tomado, es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Y sé lo que va a afectar, sé lo que va a afectar a mucha gente, sé que va a haber problemas, desórdenes, equivocaciones, gente que va a abusar del sistema, otros que nos va a costar actualizar o perfeccionar algún error. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, lo mejor posible. Aquí todo este gabinete está dispuesto a trabajar. Les decía en una reunión ayer que tenía 9 días sin dormir, ya hoy son 10. Y no me estoy quejando. Sé que hay doctores, hay enfermeros que están enfrente al virus ahorita, también en turnos de 36 horas o más, y están a centímetros del virus. Luego están en riesgo de contacto. ¿Quién soy yo para quejarme cuando estamos aquí? Pero sí, quiero decir que es duro y va a venir más duro, pero va a depender de nosotros, de nuestro esfuerzo, y no se les pide mucho, se les pide quedarse en casa. Otra cosa es tratar de ahorrar lo más posible, porque cada cosa que ustedes utilicen es un recurso que no se puede utilizar en otro lado. El agua potable, que tanto escasea en nuestro país, si ustedes pueden ahorrarla, va a caer más en otro lugar. La energía eléctrica, que aparentemente no escasea, pero en algún momento pudiera empezar a escasear, tratemos de no usarla. Yo sé que en cuarentena, pues, uno quiere ver películas, usar el internet, juegos, y está bien, háganlo. Pero si en lugar de estar usando un juego de video, pueden estar usando un juego de mesa, van a estar ahorrando la energía al país y van a estar compartiendo más en familia, que creo que nos hace falta mucho a todos. Si en lugar de estar viendo una película entre la televisión, pueden leer un libro, y de día, entonces en lugar de usar energía, van a estar creciendo culturalmente. Y creo que nos hace falta mucho leer libros. Entonces podemos hacer cosas, ahorrar agua, ahorrar energía, usar el aire acondicionado para los que tienen el privilegio de tenerlo únicamente en la tarde, no usarlo en la noche, tratar de usarlo temprano en la mañana, donde hace menos calor, no dejar la refrigeradora abierta. Bueno, ustedes saben cómo no dejar luces encendidas sin necesidad, no comprar más comida de la cuenta. Estamos garantizando el abastecimiento, ministro, tenemos abastecimiento garantizado para los próximos 6 meses y estamos trabajando ya con países amigos que tienen sobreproducción, incluso en África, para tener garantizado el año, por lo menos de las cosas básicas, pues. Y cuando digo básico no me refiero solo a arroz y frijoles y maíz, sino bastantes cosas. Tratemos de no ir a acaparar todas las cosas, porque vamos a causar aglomeraciones innecesarias, nos vamos a contagiar, y por nuestro egoísmo no solo vamos a dañar a los demás, sino que nos vamos a llevar el virus a casa y vamos a dañar a nuestra familia, y al final no va a haber stock de alcohol gel que le va a compensar su familiar. Quiero darle la palabra a un gran empresario de nuestro país, un empresario con conciencia social, alguien que
que evidentemente creo que no votó por nosotros en las elecciones. Pero yo hice un llamado a la unidad, y no fue del diente labio, es en serio. Ahí después nos peleamos en las otras elecciones que tal vez ya ni van a ser en febrero del otro año. Así como va esto, no sabemos qué va a pasar. Dejemos la política, las ideologías a un lado, y esta es hora de unirnos para salvar a nuestro país. Ayer tuvimos una reunión con muchos empresarios, y yo les decía, sepan que no van a perder poco dinero, van a perder mucho dinero, muchísimo. Pero tratemos de salvar las vidas, inclusive las de ustedes y las de sus familias y las de todo el pueblo, que al final es lo más importante, y habrá tiempo de reconstruir la economía, pero eso va a pasar por que todos hagamos sacrificios, porque todos nos quitemos bajemos hagamos a un lado, suspendamos nuestras diferencias y trabajemos por el país. Si pueden. Ambassador, can you please? Gracias, presidente. Efectivamente, un grupo de empresarios ha estado trabajando con el presidente desde ayer y antier, dedicando muchas horas a dar ideas, sugerencias, a tratar de entender de parte nuestra la importancia del tiempo en estas cosas. El tiempo apremia realmente, y como dijo el presidente, los proyectos perfectos son enemigos de los proyectos verdaderos, reales y oportunos. Entonces tenemos que actuar con mucha agilidad. Segundo, hemos entendido también la importancia de los temas de salud, como el presidente está haciendo lo mayor posible para aumentar la capacidad instalada de la salud, pero también tenemos que hacer lo posible a través de estas cuarentenas para aflatar la curva de demanda de los servicios médicos, y en eso parece que está la clave que están encontrando los países de cómo atender esta emergencia. Cuanto más baja la curva de solicitudes, de necesidades de salud, más fácil se puede atender. Si dejamos que la curva se dispare y que se vayan muy altos las demandas en tiempo muy corto, vamos a sufrir muchos problemas. Entonces hemos estado conscientes de eso y trabajando con el presidente, ofreciendo nuestra colaboración en la medida de lo posible, y seguros de que si se mantiene el aparato productivo, se mantiene vigente, si logramos que haya una economía que pueda mantener el país, para que cuando el país se recupere, esté lista para recuperarse, creo que le vamos a hacer mucho bien al país. Sabemos que tienen que haber sacrificios en esto, como ya lo dijo él, y creo que es necesario tener esos sacrificios a perderlo todo. Estamos claros de eso también. Se le ha dado mucho énfasis a la sostenibilidad de los más vulnerables. Se va a ver atendido especialmente el sector informal, como lo ha mencionado él, y creemos que también nosotros podemos colaborar en eso. Entonces, este es un momento, un llamado para la unidad del país, un llamado para que todos sintamos que estamos trabajando con un objetivo común y que tenemos una gran responsabilidad, la cual estoy seguro que como empresarios vamos a cumplir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, la palabra de don Roberto Murray Mesa. Creo que no necesita mucha introducción, ya todo el mundo, mucha gente lo conoce. Quisiera que nos diera unas palabras, por favor, doctor Garzón, para que la gente... Gracias, presidente, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, ya no sé en qué momento estoy, pero yo sé que está buenas noches, estamos desde la tarde, gracias. Mire, las gráficas que usted presenta es lo que efectivamente viene pasando a nivel global, y haciendo ejercicios así como usted hace también, hay un dato que me parece que también vale la pena presentar. Italia son 60 millones y algo más de personas, y Corea del Sur 51 millones y algo más. El número de casos en Italia es de 47.121 y en Corea del Sur 8.799. Los fallecidos a la fecha en Italia 5.322 y en Corea del Sur 239. Y eso fue efectivamente lo que hicieron: distanciamiento y la responsabilidad de las personas, uno, y dos, el aislamiento de todos los enfermos, que es lo que se ha venido haciendo
buscando que todas las personas que vengan de sitios que haya alta transmisión estén exactamente en sitios donde sean fácilmente identificables. Luego eso creo que ha sido un acierto y la idea es tratar de aplanar esa curva como planteaban y efectivamente poder atender las personas que enfermen y que en este momento pueden estar ahí. Y eso me lleva al segundo punto, es que la búsqueda se va a seguir haciendo activa, pero también es el llamado a la población que consulte, que llame, que no le dé miedo llamar y decir que tiene enfermedad y tratar de atender esa persona domiciliaria en lo posible en un momento para sacarla y no congestionar los hospitales, que se esperaría que no estén muy congestionados, y es lo que efectivamente se ha visto en todos estos 2 meses de seguimiento, que ha venido el número de pacientes normal acudiendo a los hospitales. Luego es un muy buen indicador de que no hay ningún desborde de pacientes que estén dando vueltas. Luego eso es demasiado importante. El tercer punto que traía, felicitar al personal de salud. Creo que es un punto, usted lo ha venido recalcando en todas las reuniones, extremar los cuidados con el personal de salud y hacerles controles permanentes y que ellos mismos hagan su mayor esfuerzo, porque siempre se va a seguir necesitando el personal de salud en esta crisis. Y el cuarto punto para cerrar, como usted lo decía, la tendencia en varios de los países de Centroamérica y la curva está exactamente igual a la de Italia y a la de los otros países. Está creciendo exactamente igual. Es decir, no hay calor que lo pare, no hay clima, no hay latitud, no hay longitud, no hay raza, no hay nada que detenga el virus. Está exactamente igual. Así que definitivamente es eso lo que plantea: medidas tomadas a tiempo, definitivamente aplanan la curva y facilitan la respuesta. Medidas tardías son casos encerrados apareciendo día a día. Gracias. Quiero decir otra cosa. Solo la medida de los $300 a 1.5 millones de hogares nos va a costar en un mes 450 millones de dólares. Solo para darles un cálculo, con eso pudiéramos construir 5 hospitales como el que estamos construyendo en CIFCO, y se nos va a ir en un mes, solo en apoyos económicos a la población más vulnerable, para que vean que la importancia más grande es el aislamiento. Es decir, como gobierno no vamos a invertir 5 veces más en aislar a la población 30 días que lo que vamos a invertir en el hospital, que va a tratar a casi el 100% de los pacientes. A menos que entendiéramos que aislarnos es más importante incluso que los tratamientos, es más efectivo. Porque si no nos aislamos, no habrá cantidad de hospitales, doctores, insumos médicos, enfermeras, etcétera, capaz de atender la crisis. Lo hemos visto en los países como Italia o España, que tienen sistemas de salud universales envidiables y no son capaces de entender la crisis. Por ende, si nosotros no invertimos solo en salud, que lo vamos a hacer, vamos a invertir muchísimo en salud, no solo en el hospital de CIFCO, sino en adecuar los otros, en insumos, en mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, la bioseguridad. Además hablamos también del bono que se le va a dar de $150 a cada empleado público que esté trabajando en esta crisis. Es decir, por ejemplo, una persona de un hospital que está trabajando en la crisis, o no, pero evidentemente está trabajando en la crisis, aunque esté tratando a un paciente de insuficiencia renal, está liberando el espacio para que otro doctor trabaje en lo otro, se le va a dar un bono de $150 adicionales. Eso aplica para los policías, aplica para los soldados, aplica para los trabajadores de la salud, y aplica para Fosalud, para la DNM, para el IS, y para todos los otros trabajadores que estén trabajando directamente en la crisis. Por ejemplo, los del MOP, no todos, pero sí los que están trabajando en infraestructura o en el hospital, y así sucesivamente. Cada cartera, aduanas, migración, cada cartera, los empleados que estén trabajando en la crisis van a recibir $150 adicionales a su salario, porque son los que más están exponiendo y más están trabajando para combatir la pandemia. Entonces, pero solo las transferencias a la población que no trabaja o que no va a estar trabajando nos va a costar $450 millones en 30 días.
Si a eso le sumamos los bonos que le vamos a dar al sector público, y si a eso le sumamos la inversión que vamos a hacer en salud, más la construcción del hospital, estamos hablando de una inversión nunca antes vista. Más el funcionamiento normal del gobierno, porque se le va a seguir pagando al 100% de empleados gubernamentales su sueldo normal, aunque no estén trabajando, y si están trabajando pues con bono. Es un esfuerzo sobrehumano, financiero, incluso, que hemos estado haciendo con todo el gabinete económico. Ayer estuvimos hasta tarde corriendo números, madrugada, pues, hasta tarde, era, no sé, es lo mismo, ya me dormí a las 4 y me despertaron a las 5. Pero vamos a lograr pagarlo, vamos a lograr hacerlo. Va a tardar unos días afinar el sistema. Ya la gente de innovación lo está trabajando junto con el Ministerio de Economía, lo están trabajando bien junto con el Ministerio de Hacienda y junto con el Banco Central de Reserva. Están trabajando para hacer estos pagos a tiempo y trabajando a la par de la empresa privada, con el Secretario de Comercio, con las telefónicas, con el sector de bancos, los puntos express, etcétera. Bien. Por último, quiero decir que este es el reto más grande. Bueno, quiero agradecer también al embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, un gran amigo, que está aquí con nosotros apoyándonos. Es claro que estamos en una lucha mundial contra este coronavirus. Y es una lucha que podemos ganar, pero solamente podemos ganar si estamos juntos. Y quiero asegurarles que estamos juntos con ustedes. Vamos a continuar apoyando el presidente Bukele y su administración, sus ministros, sus oficiales que están trabajando muy, muy duro para proteger a la gente. También vamos adelante con la gente, como apoyando a la gente aquí. Tenemos que ganar y podemos, pero solamente podemos juntos. Y quiero decir que estamos juntos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, embajador. Este es el reto más grande que hemos tenido en nuestras vidas. Hemos sido un ejemplo hasta ahora para el mundo. Creo que algo extraño decir de El Salvador, pero hemos sido un ejemplo hasta ahora en el mundo en el manejo de esta pandemia. Pero ahora vienen etapas más difíciles del manejo de esta pandemia: la contención, la cuarentena domiciliar completa, el aislamiento social por ley, el sacrificio de empresas, de emprendedores, de gente que ganaba más de lo que le vamos en el sector informal, de lo que le vamos a transferir. El sacrificio de no poder ver, porque uno puede ver a la familia que tiene en su casa, en su vivienda, pero no puede ver al vecino, ni ver a la familia que tiene en otra vivienda, hasta que pasen los 30 días, y Dios permite, y esta pandemia se disipa en un tiempo corto. Pero lo hemos hecho bien hasta ahora, no perfecto, evidentemente. Y quisiera haber podido hacer estas medidas antes, pero ya no se puede retroceder el tiempo, solo podemos ver para adelante. Sigamos siendo un ejemplo de cómo podemos manejar esta pandemia y que el impacto sea lo menor para nuestras familias, para nuestros seres queridos, para nuestro pueblo. Aislémonos. Es difícil, hasta psicológicamente, lo sé, pero hagámoslo. Cuidemos más de los mayores. Todos estamos propensos a enfermar y morir. Los jóvenes, todos. Ya está demostrado que la enfermedad no hace criterio de jóvenes o mayores como se pensó al principio. La única diferencia es que las personas mayores normalmente son más débiles. Pero también jóvenes que ni siquiera tienen enfermedades crónicas han fallecido simplemente porque les pegó duro el virus o porque la carga viral resultó más fuerte. Cuidemos
Cuidémonos, aislémonos de verdad, limpiemos las superficies. Si no tenemos alcohol gel, funciona el jabón. Si no tenemos jabón, funciona el desinfectante. Si no tenemos el desinfectante, funciona el arrancagrasa, funciona cualquier cosa. Yo sé que puede ser abrasivo para las manos, pero créanme, es mejor tener un poquito de las manos con abrasivo y no tener el virus en la mano que después no lo llevamos a la boca. Tratemos de no tocarnos la cara. Yo creo que en esta conferencia me lo he tocado como 8 veces, pero tratemos de la mala costumbre de tocarnos la cara. No nos toquemos la cara. Cuando toquemos una superficie, esa superficie puede tener el virus. Entonces, al llevar esa mano a la cara, llevamos el virus a la cara. Si yo toco el virus ahorita, pero no llevo la mano a la cara, es posible que pueda, si me la lavo o la limpio con alcohol gel o con un wipe o con algo, es posible que mate el virus antes de que llegue y se meta en mi organismo y antes de que me enferme yo y pueda enfermar a mis seres queridos o a la gente con la que trabajo, o a la gente que veo o a mi familia, etcétera. O si salgo a comprar y contagio al de la farmacia, el de la farmacia contagia a todos los que llegan a la farmacia. Cuidémonos, esta enfermedad, el vector, es como el dengue, el vector es el zancudo. El vector de esa enfermedad es el ser humano. Nosotros somos los zancudos, nosotros somos los vectores de este virus. Entonces, la única forma es que nos separemos, que nos aislemos, que garanticemos que nosotros no le pasemos la enfermedad a los demás. Si salimos adelante de esto, que va a ser muy duro y no sabemos cuánto va a durar, pero tiene que tener un fin, como todo. Después de toda tormenta siempre viene la calma, después de la noche siempre sale el sol. Si salimos de esta crisis, podemos salir fortalecidos como sociedad, como país, como pueblo. Y vamos a ver para atrás un tiempo de tristeza y de tribulación, pero que lo superamos y lo superamos porque estuvimos juntos y porque tuvimos disciplina, hicimos lo correcto y no fuimos egoístas. Hagamos eso, hagamos lo correcto, aislémonos, distanciémonos. Entre más nos distanciamos físicamente, más estamos demostrando que estamos unidos del corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias y buenas noches. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este ha sido el mensaje a la nación del presidente de la República, Nayib Bukele. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Quédate en casa. Nosotros te prometemos poner toda nuestra energía para entretenerte, divertirte, informarte y ser tu compañía. Mientras tú acatas las indicaciones y te quedas en casa, lávate bien, cúbrete al estornudar, cuida a los mayores, mantente activo, aléjate de las aglomeraciones, limpia tu celular, no promuevas el pánico, verifica la información y sobre todo, confía en Dios.